Vamos directamente con la clase de hoy. Es solamente referida a ejercicios de flujo magnético. Te recordamos que el flujo magnético es una medida por la cual podemos calcular cuánto vale la intensidad del campo magnético que atraviesa una superficie. Esto debido a que no podemos medir directamente el campo magnético, igual como no podíamos medir directamente el campo eléctrico. Tenemos que apoyarnos siempre de algún parámetro físico porque la intensidad del campo eléctrico y el campo magnético depende de las líneas de campo que estén fluyendo a través de una superficie y no podemos contabilizar líneas de campo que son líneas prácticamente imaginarias. La estrategia que tenemos para medir cuál es la intensidad del campo magnético es calcular el flujo magnético. Bien, que lo podemos calcular como la cantidad de campo magnético que está traspasando cierta superficie, cierto espacio ya conocido. Tenemos que saber las dimensiones, el espacio que está recorriendo. Matemáticamente, calculamos este flujo magnético como el producto de la intensidad del campo magnético por el área, por el coseno del ángulo que surge entre un vector normal a mi superficie que se llama vector de Poynting y el ángulo con que está deflectado el campo magnético. Bien, de esta manera, como se dan cuenta, existe un flujo máximo y un flujo mínimo cuando tenemos el ángulo en 0 o en 90 grados. ¿Ya? Hagamos el primer ejercicio, que es un ejercicio súper sencillo, en el que tenemos una superficie que es plana y ya tiene un área de 0.1 metro cuadrado. Esta está orientada perpendicularmente a un campo magnético uniforme que tiene una intensidad de 0.5 tesla. El campo magnético y la normal son paralelos. ¿Ya? Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una superficie de esta forma que es perpendicular a un campo magnético. ¿Ya? Al ser perpendicular a un campo magnético, sabemos que la normal de nuestra superficie va a ser paralela al campo magnético. Bien, fíjense, la superficie es perpendicular. Es como que yo tenga este cuaderno, esta es mi superficie. Y el campo magnético es perpendicular, ¿ya? Como mi vector de Poynting es perpendicular a mi superficie, así voy a tener entonces que la normal, es decir, el vector de Poynting y el campo magnético son paralelos. Si estas dos cantidades son paralelas, tenemos que el ángulo entre ellas dos es igual a 0. El ángulo θ es igual a 0 grados. ¿Bien? ¿Cuál es el flujo magnético? El flujo magnético es igual a que multipliquemos a la intensidad del campo magnético por el área, por el coseno de ese ángulo. La función coseno se hace máxima cuando el ángulo es igual a 0. ¿Ya? Coseno de 0 es igual a 1 y coseno de 90 es igual a 0. Es la función inversa a la función 0. ¿Ya? Así tengo entonces que el flujo simplemente va a ser multiplicar la intensidad del campo magnético por el área de la superficie, porque sabemos que el coseno de 0
es igual a 1. ¿Ya? Con esto, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente multiplicar. ¿Cuánto vale la intensidad del campo magnético? 0,5 Tesla. ¿Por cuánto vale el área? 0,1 metros al cuadrado. Si multiplicamos 0,5 por 0,1, obtenemos como resultado 0,05. ¿Y en qué unidades? En unidades de Tesla por metro cuadrado, que es lo mismo que unidades de Weber, ¿sí? Todo está en el Sistema Internacional de Medidas, y en el Sistema Internacional de Medidas medimos la intensidad del campo magnético, perdón, el flujo con unidades de Weber, que es igual a 1 Tesla por metro al cuadrado. Súper fácil en este caso. Veamos el segundo ejercicio. Tenemos un solenoide que tiene 100 vueltas y una longitud de 2 metros. A ese solenoide se le aplica un campo magnético de una intensidad de 0,3 Tesla, y este campo forma un ángulo de 60 grados con la normal. ¿Cuál es el flujo del campo magnético? Comencemos por describir qué es un solenoide. Un solenoide es una estructura, un dispositivo eléctrico que consiste en un alambre conductor que hemos doblado, ¿ya? De manera que se formen espiras consecutivas. Y todas estas espiras tienen que tener el mismo diámetro, ¿bien? Un solenoide es lo mismo que conocemos como una bobina, ¿bien? Todas las bobinas son un alambre conductor que hemos doblado de tal manera que queda como una especie de resorte, ¿ya? El área de un solenoide siempre se va a calcular como el número de espiras en la cual hemos doblado nuestro alambre sobre la longitud del alambre conductor, ¿ya? Fíjense que inicialmente podemos decir, bueno, es una circunferencia, esa circunferencia le podemos calcular el área sabiendo cuál es el radio y lo multiplicamos por el número de espiras. Esa opción también es válida. Sin embargo, si tenemos la longitud de nuestro solenoide y sabemos cuál es la cantidad de vueltas en la cual lo doblamos, el área también la podemos calcular de esta manera. ¿Ya? Adicionalmente tenemos la intensidad del campo y tenemos el ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Imagínense que tomamos una sola espira, ¿ya? Y la observamos de esta manera. Tenemos nuestro vector de Poynting, que sabemos que es perpendicular al área que está encerrada en esa espira, y el campo está atravesando con un ángulo tal que se forman 60 grados entre esa normal y una línea de campo magnético imaginaria que contenga a todo nuestro campo. Entonces tenemos el área igual a N sobre L, tenemos el ángulo y tenemos la intensidad del campo magnético. ¿Cuánto vale el área? Nos dice que el solenoide tiene 1000 vueltas y la longitud son 0,2 metros. ¿Bien? Exactamente, nos da 5000. ¿En qué unidades nos da? Si utilizamos esta ecuación que está acá, el número de vueltas sobre la longitud, y la longitud la medimos en metros,
identificamos de una vez que las unidades en las que medimos esa área es de metros al cuadrado. Si medimos la longitud en centímetros, es centímetros al cuadrado. Bien, ahí las unidades prácticamente las estamos sacando de debajo de la manga, pero eso tiene todo un background matemático que se les puede explicar en cualquier otro momento de clase para que comprobemos esas unidades. ¿Cuál es el ángulo? 60 grados. ¿Y cuál es la intensidad del campo magnético? 0,3 Tesla. El flujo será simplemente multiplicar la intensidad de campo magnético por el área, por el coseno del ángulo, y esto me da. ¿Cuánto es el campo magnético? 0,3 Tesla multiplicado por los 5.000 metros cuadrados del área por el coseno de 60 grados. Bien, esto me da como resultado un flujo magnético total de 750 Tesla por metro cuadrado, que es igual a 750. Bien, lo único que tenemos que tener cuidado en este ejercicio es cómo calcular el área del solenoide. Si es un solenoide, ya saben, simplemente dividen la cantidad de espiras que tiene ese solenoide, es decir, la cantidad de vueltas, entre la longitud total de nuestro solenoide. Copien este ejercicio los que quieran copiarlo, los que no simplemente toman captura de pantalla, y vamos a hacer el siguiente ejercicio, chicos, en el que tenemos un imán que tiene una forma cilíndrica. Bien. Este imán tiene un área en la sección transversal de 0,02 metros cuadrados y hay un campo magnético de 0,4 Tesla en su interior. La normal de la superficie detecta que el flujo magnético, o sea, detecta que el campo magnético forma un ángulo de 30 grados. ¿Bien? ¿Cuál es el flujo magnético que está ocurriendo acá? Tenemos un imán que es de esta forma y nos interesa solamente la sección transversal. La sección transversal es que miremos de esta manera el imán, ¿ya? Y el problema nos dice que la normal, es decir, el vector de Poynting, genera un ángulo de 30 grados con el campo magnético. ¿Cuál es el flujo? Por favor, calculen ustedes, sabiendo que el área es igual a 0,02 metros al cuadrado. Ese es el área de la sección transversal de su imán. Tienen una intensidad de campo magnético de 0,4 Tesla. Y tienen un ángulo de 30 grados entre el campo magnético y el vector de Poynting. ¿Ya? Calculen cuánto nos da el flujo magnético que está transmitiéndose a través de esa superficie. Esto es evidencia de la clase que se hace de manera inmediata. Tienen 5 minutos para resolver este ejercicio y los resultados vamos a enviarlos a través de los grupos de WhatsApp en este momento, por favor.
Bien, Daria, que estoy recibiendo tu ejercicio en este momento. Bien. Súper fácil, bien. Briana, tienes, por favor, hasta las 12 del mediodía para enviar el ejercicio. Micaela, bien. Micaela, por cierto, ayer te revisé la calificación que me habías indicado. Por favor, verifica la Hola, retroalimentación que te profe. hice a través del grupo. Sí, revisé. ¿Podría enviar ahí los ejercicios bien hechos, porfa? Claro, por supuesto, puedes enviar. Listo, gracias. Ok, chicos, un minutito más y envíen sus ejercicios, por favor. Una pregunta, ¿tiene que ser todo el resultado? Dígame. ¿Puede ser solo el resultado o No, tiene que todo ser el todo eso? proceso, todo el proceso. Siempre se envía todo el proceso. Ok. Un minutito más, por favor, y envíen el resultado a través de sus grupos de WhatsApp. Les espero.
Bien, chicos, continuemos. Por favor, voy a hacer el ejercicio rapidito acá para aquellos estudiantes que no pudieron completar. Fíjense que ya tenemos el ángulo, tenemos la intensidad del campo magnético y tenemos el área que ya directamente nos la da nuestro ejercicio. ¿Cómo calculamos este flujo? Multiplicamos la intensidad del campo por el área, ¿por quién? Por el coseno de nuestro ángulo. Bien, conocemos el área, conocemos el campo, conocemos el coseno de 30. Sustituimos los datos sencillamente. 0.4 Tesla por el área, que son 0,02 metros cuadrados, por el coseno de mi ángulo, que son 30 grados. Bien, eso me da como resultado 0,0069 Tesla por metro cuadrado, que es igual a 0,0069 dB. Sencillito, simplemente sustituir en nuestra ecuación porque ya tenemos todos nuestros datos. Nuevo ejercicio. En este caso tenemos una bobina circular que tiene 50 vueltas y tiene un radio de 0.1 metros. Aquí se encuentra un campo magnético de 0.6 Tesla que tiene un ángulo de 90 grados con la superficie, es decir, la normal. ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver es que tenemos una bobina circular. La bobina circular, ¿sí? Es prácticamente un solenoide, solamente que tenemos las espiras mucho más pegaditas, ¿ya? Tenemos las espiras ahí y nos están dando el radio en este caso, no nos están dando la longitud. Como no nos dan la longitud, tenemos que calcular el área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Que simplemente es pi por el radio al cuadrado. Tenemos el campo, ¿ya? Que es de 0,6 Tesla. Y tenemos el ángulo, que es igual a 90 grados. ¿Qué me dice este ángulo de 90 grados? Me dice que si yo tengo la superficie de esta forma, ¿bien? Y tengo mi vector de Poynting, que es normal. El campo magnético está atravesando de esta manera a el solenoide, a esta bobina circular. ¿Cuál es el flujo de campo? Bien, calculen primero, por favor, cuál es el área. El área simplemente es multiplicar pi por el radio. 0.1 metros elevado al cuadrado. ¿Ya? Pi por 0.1 al cuadrado me da como resultado un área de 0,0314 metros al cuadrado. ¿Cuál es el flujo? El flujo es igual al campo por el área por el coseno de mi ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto vale el flujo? Perdón, el campo, 0,6 Tesla. ¿Cuánto obtuvimos de área? 0,0314 metros al cuadrado. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? La función coseno se hace mínima en 90 grados. Así que todo este término es igual a 0. Como todo ese término es igual a 0, ya sabemos que el flujo es igual a 0. Si tenemos una superficie, no importa qué tan grande o qué pequeña sea, y esa superficie tiene un campo magnético que atraviesa de manera perpendicular, no existe flujo, ¿ya? El flujo tiene que ser en aquel caso en el que el campo magnético impacte a la superficie en un ángulo distinto a los 90 grados, ¿sí?
Si pointing es perpendicular a campo, directamente sabemos que el flujo magnético será igual a C. Siguiente ejercicio. Tenemos espiras que son rectangulares. Bien, esas espiras rectangulares tienen una base de 0.3 metros, que es el largo, y un ancho de 0.2 metros. Y aquí impacta un campo magnético de 0.4 Tesla. Este campo tiene una orientación tal que se forman 45 grados entre el vector de pointing y el campo magnético. ¿Cuál es el flujo? ¿Qué tienen que hacer? Primero identifiquen cómo es la forma de sus espiras, ¿sí? De ancho tiene mi espira 0,2 metros y de largo vamos a ponerle acá 0,3 metros. Bien, aquí está impactando un campo magnético. Si este es mi vector de pointing, el campo magnético impacta de esta manera y se forman 45 grados. El área de la espira es igual a la base por la altura, porque es un rectángulo. Bien, tenemos el ángulo, que son 45 grados, y tenemos la intensidad del campo, que es igual a 0.4 Tesla. Bien, calculen por favor cuál es el flujo, sabiendo que el flujo es igual a B por A por el coseno del ángulo. ¿Sí? Igual a través de evidencia por su grupo de WhatsApp, chicos, envíen bien, Martín, solamente que siempre tienes que colocar la ecuación. Recuerda, la sustitución de datos no vale si no tenemos la ecuación. Profe, este también es como evidencia. Es evidencia, exactamente. Y Los con 4 que ha hecho. los dos que le he mandado a hacer. Este que te mandé a hacer y el anterior que te mandé a hacer, que fue este. Este, por favor, le suben. A ver, con Melo Alexander. Está bien tu ejercicio, pero recuerda cómo hago en los procesos. Siempre colocamos la unidad de medida de cada parámetro. Que coloques simplemente los números y hagas multiplicación no es suficiente. ¿Sí? Voy Ok, con profe. Ian Calderón, estoy revisando tu ejercicio. Igual, Ian, no puedes colocar solamente los datos. No hay ecuación que respalde tu ejercicio, por lo tanto no es válido. Bien, Darek, estoy recibiendo tu ejercicio. Súper bien como siempre, Darek.
Esperemos unos minutitos más para que el resto de chicos envíe su evidencia, por favor. ¿Ok? Esto es sustituir. Por favor, chicos, tienen que enviar las evidencias de clase. Estoy evaluando las evidencias ya para tener esto en consideración con sus calificaciones. Bien, solamente tienen que sustituir los 0.4 Tesla por el área, que es la base por la altura. ¿Cuánto es la base? 0,2 metros por la altura 0,3 metros. Por el coseno del ángulo que son 45 grados. Simplemente esto. Comienzo con las interrogaciones. Dígame, Daniel. Profe, no le voy a poder enviar más tarde porque se me acabó de morir el celular. Ya, perfecto, pero te espero. Envías, por favor, hasta las 12 más o menos se puede esperar. Sí, profe, Aquellos ahorita la puse a estudiantes. cargar. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a multiplicar. Dice, 0.4, dígame, ¿hay que subir por evidencia o solo por WhatsApp nomás lo que le enviamos por y ya el está aquí que WhatsApp. se... Ya Ah, no ya. enviamos evidencias a través de la plataforma, las enviamos a través del WhatsApp porque la revisión es inmediata. ¿Ya? A ver, reviso. Bien, Jessie. Déjame revisar en este momento. Ok, perfecto. Simplemente esas multiplicaciones, 0.016 en unidades de B. ¿Ya? Profe, Dígame, ¿puedes regresar para la regresar anterior para terminar de copiar el título por del ejercicio? supuesto. Gracias, profe. Ya.
Profe, en este ejercicio sería al final BB, ¿no? Sí. BH. A ver. Siguiente ejercicio, chicos, porque ya casi se nos acaba la hora. Tenemos un cable conductor recto que tiene 2 metros de longitud y a través de él está circulando una corriente de 5 amperios. Este cable conductor se encuentra con un campo magnético que tiene una intensidad de 0.8 Tesla y forma un ángulo de 60 grados con la normal del cable. Bien, imagínense que ahora tenemos un cable, simplemente es un hilo conductor y la normal es perpendicular a ese hilo conductor. El campo magnético impacta en ese cable con un ángulo de 60 grados. ¿Ya? El flujo magnético lo vamos a calcular igual. El flujo va a ser igual a la intensidad del campo por el área, por el coseno del ángulo con el que se encuentra. Esa intensidad de ese campo magnético con el vector de Point. Sin embargo, como es un hilo conductor, tenemos que suponer que no existe tal cosa como el área. Simplemente la longitud porque despreciamos el grosor de ese cable. Así que lo único que resta aquí es reescribir nuestra ecuación de flujo magnético sustituyendo donde aparecía el área por una longitud. Bien, esto ocurre, como les digo, por que es un cable conductor. ¿Cuál es la longitud de ese cable? 2 metros. Bien, ¿cuál es el flujo magnético? Perdón, el campo magnético, 0.8 Tesla. ¿Y cuánto vale el ángulo? 60 grados. Cuando hacemos esto, fíjense que nuestras unidades no nos van a quedar en Tesla por metro cuadrado, es decir, no vamos a obtener directamente las unidades de B, ¿ya? El flujo magnético que se mueve o que traspasa un conductor, cuando este conductor es un hilo, simplemente se mide en unidades de Tesla por metro, ¿sí? Las unidades de Weber surgen para sistemas en los que tenemos una superficie bidimensional, ¿ya? El flujo será simplemente multiplicar los 0.8 Tesla por los 2 metros de largo que tiene nuestro hilo conductor por el coseno de 60. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? El coseno de 60 grados nos da 0.5. Multiplicamos 0.8 por 2 por 0.5 y obtenemos como flujo magnético igual a 0.8 en unidades de Tesla por metro. ¿Bien? Súper sencillo, estoy revisando también aquí. Melo, su ejercicio. Martín. Ian Calderón. Melo, comienzo con usted. Bien, has puesto la ecuación y has puesto las unidades. ¿Quién más? Martín Arévalo. Ya. Calderón. Ian, necesitas colocar la ecuación. Si no colocas la ecuación, no podemos verificar que tus datos estén bien sustituidos. La ecuación es fundamental en cualquier ejercicio de física, química y matemáticas. Por favor. Bien, como última evidencia de la clase, ustedes van a realizar el siguiente ejercicio. Dígame, Daniel. No, profe, le iba a preguntar si el anterior también cuenta como ejercicio. No. Ejercicio 7. Un disco metálico de radio 0.3 metros
gira con cierta velocidad angular constante en un campo magnético. Este disco está orientado de tal manera que el campo magnético y la normal forman un ángulo de 30 grados. Bien, ¿cuál es el flujo magnético que fluye a través de este disco en cada segundo? Es decir, ¿cuál es la cantidad de flujo? Bien, fíjense que es un disco metálico. Al ser un disco metálico, es una superficie llena que tiene cierto radio. ¿Cuál es ese radio? 0,3 metros. Bien, van a calcular el flujo sabiendo que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Sabiendo que el ángulo es igual a 30 grados y sabiendo que el campo magnético tiene una intensidad de 0,5 Tesla. Muy bien. El flujo será igual a la intensidad del campo multiplicada por el área por el coseno de la. Muy bien. Calculen, chicos, esa como última evidencia de la clase. Le envían a través de sus grupos de WhatsApp y pueden enviar este ejercicio hasta el día de hoy a las 12 del mediodía. Por favor, sean lo más específicos posibles en este ejercicio, porque como saben, los estoy contando para sus calificaciones en las tareas. Señorita Micaela. Igual que en los ejercicios de los chicos anteriores, debe colocar la ecuación. Una vez que coloque la ecuación, sí puede hacer la sustitución de los datos. ¿Ya? Con esto, chicos, terminamos la clase del día de hoy. Como saben, espero hasta las 12 del mediodía su ejercicio como evidencia. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos la próxima semana para clase. Dígame. Un momento, por favor. 2 minutitos te puedo dar, ¿bien? Bien. El resto de los chicos, muchas gracias por asistir a clase. Nos vemos la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana. Bye. Claro, Hasta luego, Dario. Licen. Hasta luego, profe. Bien, me quedo con Jimmy y con Dario. Bye, chicos.